Hoy vamos a conversar sobre un tema que está caliente, un tema hemisférico, como es costumbre en nuestro programa, hacer análisis macro, y es el caso de colombiano. Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, joyero de joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. Miren, la guerra colombiana, que tiene 40, 50 años, estaba en un punto sumamente interesante cuando empieza el proceso de negociación de la paz en La Habana. El ejército colombiano, que una vez estuvo muy disminuido y estuvo a punto de perder el control territorial, porque la guerrilla de la FARC contaba con alrededor de 20.000 hombres y el ejército colombiano estaba muy pobremente armado. Hay que leer unas memorias de Álvaro Uribe en este sentido, que escribió hace muchos años, donde él narra el estado deplorable que se encontraban las Fuerzas Armadas colombianas. Obviamente el Plan Colombia, y con el apoyo de los Estados Unidos, mejoraron mucho la capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas, que progresivamente fueron acorralando a la FARC. Esta situación llevó al desmoronamiento de la FARC militar. De 20.000 hombres ya la FARC contaba con 7.000 u 8.000 hombres. Se había reducido a más de la mitad. Pero más importante que esto, la capacidad logística y el equipo tecnológico y militar que tenía el ejército colombiano ya empezaba a dar frutos específicos de cazar a los miembros del directorio nacional. Una cosa es mandar de carne de cañón a los soldados y oficiales segundones, y otra cosa es cuando las bombas te empiezan a caer a ti, dirigente, que te sientes iluminado por Dios para destrozar una sociedad o transformar revolucionariamente una sociedad, como dicen estos bandidos. Los principales miembros del directorio nacional fueron cazados uno a uno. Así Reyes, que estaba en Ecuador y se sentía protegido, con un presidente valiente, con un presidente decidido como Álvaro Uribe, fue cazado en Ecuador. Y de igual manera el Mono Jojoy, uno de los guerrilleros de más trayectoria de violencia, también. El que le sucedió, el guerrillero Cano, también fue cazado. Y así varios otros miembros prominentes del directorio. Ante esta disminución militar y ante esta pérdida de los líderes principales, corrieron y hacia buscar una paz negociada. Y en parte porque ya se comenzaban a dar los primeros acuerdos intercontinentales que salen del Foro de Sao Paulo. Entonces el buenismo europeo entra en juego y llegan los noruegos a mediar esto con un presidente Santos que ávido de recibir un reconocimiento internacional a toda costa y sin importar cómo fuera, va a La Habana, el lugar menos indicado porque para este tipo de negociación se debe buscar un territorio neutral. Llegan a La Habana y arman un acuerdo de paz donde violentan toda la estructura jurídica colombiana. Y como se viene repitiendo en muchos medios y muchos analistas políticos en estos días, la paz solo es posible mientras haya justicia, algún nivel de justicia real. El daño hecho a la sociedad colombiana por esta guerrilla,
que quizás en un principio inició con alguna meta ideológica y luego se convirtió en un cuerpo de bandoleros dedicados a la producción de drogas, al secuestro de personas y otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos, debería estar acompañado de una rendición de cuentas. El acuerdo que se hiló en La Habana con la inteligencia y la fina contrainteligencia y todos los malos hábitos aprendidos durante 60 años en ese régimen que no ha producido ningún resultado económico para mejorar a su pueblo, pero sí una excelente calidad de conspiración para desestabilizar el continente, nos lleva a un acuerdo de paz que en un referéndum, contando con todas las ventajas del oficialismo, que Santos se jugó su prestigio internacional y su prestigio interno en ese referéndum, donde se gastó mucho dinero, donde recibió apoyo mundial del buenismo europeo y de los organismos internacionales, perdieron el referéndum por pocos votos en un referéndum totalmente desigual en cuanto a condiciones para ambas partes. En lugar de sacar las conclusiones de la pérdida y lograr incorporar lo que el pueblo colombiano manifestó en las urnas, hicieron una negociación que no llevó a reflejar los acuerdos que debían haberse reflejado en ese tratado para que la paz fuese duradera. Y no volvió a haber otro referéndum, sino que a través de maniobras jurídicas internas se aprobó supuestamente con algunas adiciones y enmiendas ese tratado de paz que fueron más cosméticas que otra cosa. Así que nace ya ese acuerdo de paz viciado. Nace ese acuerdo de paz con una predicción de que esa guerra iba a continuar. Y más aún, vámonos a hacer un análisis del contexto internacional que se comienza ya a producir. Vemos que ya está andando la revolución venezolana chavista, vemos que ya se conforma el Foro de Sao Paulo, vemos que ya se esboza el concepto filosófico-político del socialismo del siglo XXI, con ideólogos detrás como el alemán Dietrich, que era el consejero principal de Chávez para la formulación de este mamotreto ideológico que se denominó el socialismo del siglo XXI, patrocinado también por Lula. En ese concepto yo creo que han sido muy hábiles. Analizando la situación del caso colombiano, lo que más convenía era esa paz, salvar a la dirigencia y al mismo tiempo obtener una serie de concesiones y privilegios que le darían un respiro a ese movimiento insurgente para después retomar sus actividades. Así vemos cómo se le dan una serie de curules de senadores sin haber concursado por ello. Se crea una jurisdicción especial para la paz que ha demostrado ser muy ineficiente, muy parcializada. Y además de esto vemos cómo emigra toda la dirigencia y parte de las tropas con sus armas y todo del otro ejército, que es el Ejército de Liberación Nacional, hacia Venezuela, y las FARC entonces crean un grupo que se llama disidentes que siguen adentro con estas actividades, entregan una serie de armas que nunca quedó claro. Para mí entregaron las armas más viejas o las menos capaces de hacer daños militares, y posteriormente muchas de sus tropas también pasan a Venezuela. Bajo el amparo del régimen de Maduro se enriquecen con minería ilegal, continúan con los tráficos ilícitos de estupefacientes y descansan, se apertrechan, se entrenan y esperan. Posteriormente vemos lo que acaba de suceder. Ya una vez que comienzan a darse los síntomas y las señas de que el régimen principal que se pretende mantener para continuar con los procesos de desestabilización, el venezolano, comienza a resquebrajarse y a fallar, entonces
la dirigencia y dentro de los lineamientos que se estudian en el Foro de Sao Paulo, que después tiene una reunión posteriormente en La Habana, se comienza ya a delinear el panorama cuál va a ser. Se retiran estos comandantes Iván Márquez, Santrich, que estaba siendo buscado por narcotráfico con pruebas contundentes, y se van al amparo del régimen venezolano, donde están. Mientras que en Colombia, sabiendo que el partido político FARC que crean no iba a ir a ninguna parte por el repudio del electorado, como se demostró en las elecciones, sacan un conejo dentro del sombrero que se llama el señor Petro. Petro fue siempre el candidato de las FARC y de todas las izquierdas unidas. Y Petro logra un número significativo de votos, lo que lo mantiene en una vigencia política y como un candidato quizás viable a futuro. Alrededor de él se coaligan todas las fuerzas que pretenden darle el golpe al sistema democrático colombiano. Entonces, es una estrategia muy bien pensada, muy bien estructurada. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es un presidente Duque que me parece está en shock. No sabe cómo realmente manejar la situación en que se encuentra. Colombia es el país que está más en peligro en estos momentos de una desestabilización y de un conflicto. Ya se declaró que las FARC vuelven a la lucha armada, tienen un candidato presidencial, tienen unas ganancias políticas que no tenían anteriormente, y Duque no sabe cómo responder, a tal punto que en medio de esa confusión no atina, sino muchos días después que se hace el anuncio de decir que va a llevar el caso a las Naciones Unidas y a la OEA, cosa que debe ser inmediata y apenas se comprobó la existencia de la presencia de esos señores en Venezuela, ha debido ser una reacción inmediata. El propio general Padrino, el jefe del ejército venezolano, hace serias advertencias a Duque de una respuesta militar. Duque no contesta, ni siquiera a través de su ministro de Defensa. Está bien, tal vez que él no conteste porque se trata de un ministro de Defensa que es el que realmente manda en Venezuela, haciendo unas declaraciones en contra de Colombia. Pero a través de su ministro de Defensa ha debido mandar un mensaje de que el ejército colombiano está preparado y el ejército colombiano va a responder y va a defender a Colombia y va a lograr capturar a estos bandidos de la FARC y va a empezar a movilizarse. Tal vez pedir a los otros países vecinos la ejecución de algunos ejercicios militares conjuntos, mandar alguna delegación militar a los Estados Unidos. No sabemos si esto se hace de bajo cuerda. Pero en lo que reflejan los medios internacionales de noticias, pareciera que Duque está totalmente confundido todavía de cómo debe actuar. Porque, lo primero, todavía mantiene la tesis de que rechaza de que ni siquiera tomar una posición a favor de una intervención humanitaria. Rechaza que todas las opciones estén abiertas. Imagínense, rechaza que todas las opciones estén abiertas, que es una de las cosas que han repetido anteriormente los norteamericanos. Y los norteamericanos no van a actuar en resolución de nuestros problemas hemisféricos como a los noruegos, y ya lo he repetido en otros análisis en este programa, tampoco les importa porque están muy lejos. Somos nosotros los que tenemos que estar preocupados, peruanos, ecuatorianos, brasileros, colombianos, panameños. Nosotros estamos entre los de Nicaragua y los de Venezuela, y ahora Colombia, que pareciera va a volver a alborotarse en desestabilización política. Entonces, señores, esto es una situación peligrosa que tenemos que pensar los panameños en ella y tratamos de hacer conciencia al respecto. Esto ha sido todo en este programa de hoy. Somos Punto y Aparte. Ya sabes, si te gustó, dale like y suscríbete a Somos Punto y Aparte PTY.